Hola, hola, bienvenido a Escuela Safety World, donde te enseñaré acerca de exámenes médicos laborales. ¿Cuáles exámenes médicos existen y cuál es su finalidad? Pues bien, los más conocidos son los exámenes de ingreso, periódicos y de retiro. Los exámenes de ingreso me permiten conocer si la situación de salud que presenta el colaborador realmente es la indicada para asumir las funciones que se requieren para el cargo asignado. Los exámenes periódicos me permiten conocer si esas funciones que está realizando el colaborador están afectando o no su salud. Y por último, los exámenes de retiro me permiten conocer con qué situación de salud va a salir el colaborador después de ejecutar unas funciones por cierto periodo de tiempo. También existen otros tipos de exámenes laborales, como son los exámenes por seguimiento a recomendaciones o restricciones médicas, los exámenes por reubicación, por cambio de ocupación. Acá es muy importante que conozcas que cada vez que se vaya a cambiar un trabajador de cargo, no añadir funciones, sino cambio de cargo como tal, y que este cargo asuma otro tipo de riesgos adicionales a los que ya tenía, pues se debe hacer un nuevo examen. Y también existen los exámenes post incapacidad o de reintegro. Bueno, pero ¿quién puede realizar estos exámenes médicos? La normatividad nos dice claramente que lo debe hacer un médico laboral especialista en seguridad y salud en el trabajo con licencia vigente. ¿Y cómo saber cuáles exámenes debe realizarse una persona de acuerdo con el cargo a contratar? Pues bien, para eso existe un documento que se llama profesiograma. El profesiograma está definido por médico laboral y por el profesional en seguridad y salud en el trabajo. ¿Esto por qué? Porque ambos tienen una tarea fundamental. El médico laboral es quien define, según los riesgos o peligros que haya identificado el profesional de seguridad y salud en el trabajo, los tipos de exámenes que se debe realizar en función a su cargo. Y también define cuáles son esas vacunas obligatorias o deseables que debe tener el colaborador para que asuma de una manera segura ese rol o esas funciones. ¿Cuáles exámenes laborales están prohibidos pedirse? Pues hay muchos tipos de exámenes que se pueden solicitar a los colaboradores, menos dos. Uno, la prueba de embarazo y dos, pruebas de serología que busquen detectar si el colaborador tiene alguna enfermedad de transmisión sexual. Pero hay algunas excepciones, es la pregunta base, sí las hay. Excepciones en donde el empleador demuestre y justifique la realización de un examen laboral porque el cargo que va a asumir realmente implica un riesgo para la salud del colaborador si se encuentra en estado de gestación. Entonces, por ejemplo, un riesgo por radiación ionizante es un riesgo en donde se justifica enviar una prueba de embarazo. Pero pues hay otro tipo de excepciones que son más complejas y que se deben justificar realmente ante el ministerio. De lo contrario, no se pueden enviar a realizar. ¿Quién debe pagarlos y en qué casos? Pues bueno, acá hay que hacer una distinción. Si tú eres un empleado dependiente o si tú eres un colaborador independiente, es decir, un contratista por prestación de servicios. ¿Por qué? Porque en el primer caso, si eres dependiente de la empresa, o sea, tienes un contrato fijo o a término indefinido, pues todo lo que son exámenes médicos de ingreso, periódicos y de retiro los debe asumir el empleador. Pero si tú eres un trabajador independiente con contrato de prestación de servicios, debes garantizar la entrega del resultado del examen médico que te hayas realizado de ingreso al empleador, es decir, a tu contratista. ¿Por qué? Porque cuando el independiente se hace el examen médico de ingreso, debe asumir el valor porque ese examen le puede servir para todo tipo de contrato que firme durante ese periodo de tiempo. El examen médico de ingreso para los trabajadores independientes tiene una vigencia de 3 años, siempre y cuando los contratos no tengan digamos, un espacio entre ellos superior a 6 meses. Es decir, que se demuestre que hay una continuidad. De lo contrario, pues se debe realizar nuevamente el examen médico. Pero ¿qué pasa? Las personas independientes deben garantizarse que se realicen exámenes periódicos, al igual que las personas dependientes.
Esa periodicidad pues la va a definir también el médico laboral dependiendo de los riesgos a los que vaya a estar expuesto el trabajador independiente, si es anual o bianual, y este examen que es de control periódico sí debe ser asumido por el contratante. Bueno, ¿y qué documento en relación a seguridad y salud en el trabajo debo tener para garantizar que se haga ese procedimiento de manera adecuada? Pues existe un documento que se llama Procedimiento de Exámenes Médicos y debe cumplir o garantizar que cuente al menos con la siguiente información: objetivo, alcance, definiciones, normatividad aplicable y el paso a paso con los responsables que se debe seguir para garantizar que esos exámenes médicos se realicen de manera adecuada. Acá les dejo un ejemplo de cómo se puede hacer un procedimiento. Por ejemplo, la actividad sería garantizar que los recursos para los exámenes pues estén disponibles. ¿Esto quién lo garantiza? El empleador. La segunda actividad sería definir esos exámenes médicos. ¿Esto quién lo garantiza? El médico laboral. Y así sucesivamente, como coordinar contratación del médico laboral, que normalmente lo hace el profesional de SST. Se notifica la necesidad de un examen, por ejemplo, de ingreso. Esto normalmente lo hace el psicólogo, que es el que está en ese proceso de selección. Concreta fechas, horas y lugar y se notifica al colaborador sobre esto, pues lo hace el profesional de SST. Asiste al examen, lo hace el colaborador. Después de que asiste al examen, se realiza el examen por parte del médico laboral. Profesional de SST revisa los resultados y da el visto bueno. Colaborador debe cumplir con recomendaciones o restricciones que salgan de ese examen. Y la empresa y profesional de SST debe garantizar que si hay un proceso de reubicación se haga de la mejor manera, tanto para el colaborador como para la organización. Y por último, pues enviar a EPS los resultados del examen médico, pero esto lo hace internamente el médico laboral que atienda a los pacientes. Bueno, ¿y qué pasa si ese resultado de los exámenes de control me sale con algún tipo de alteración? Es decir, si yo sé que en el examen de ingreso de mi colaborador no tuvo ninguna restricción, recomendación acerca de sus condiciones de salud, pero que en su examen periódico resulta alguna alteración, pues yo debo tener en cuenta dos cosas. Primero, si ese resultado hace referencia a una enfermedad común, o segundo, si ese resultado es un presunto o es una presunta enfermedad laboral. Entonces, ¿cuál sería aquí la diferencia? Pues bueno, el procedimiento. Si es una enfermedad común, el médico laboral va a hacer las respectivas remisiones a EPS para que el colaborador pues continúe como con ese proceso. Y SST solamente le haría como un seguimiento a que esas recomendaciones pues que el médico laboral le indicó sí se estén cumpliendo. Diferente es si se cataloga como una presunta enfermedad laboral. Entonces ahí el médico laboral le va a informar a la empresa sobre este suceso. Seguridad y Salud en el Trabajo deberá hacer el reporte ante la ARL por enfermedad laboral presunta. Recordemos que siempre se habla de presunción. Y por último, ARL pues tomaría como el caso la investigación correspondiente para determinar cuál ha sido el origen de esta enfermedad. Pero nunca olvides, por favor, está totalmente prohibido el acceso a historias clínicas por parte de la organización a menos de que se cuente con un médico laboral interno. Se debe solicitar siempre el diagnóstico de condiciones de salud al médico laboral o a la IPS que nos esté apoyando en este proceso de exámenes médicos. Eso con el fin de que podamos establecer actividades de prevención y promoción más acordes a la realidad y detectar signos o síntomas que se estén presentando en la población y que podamos atacarlos, porque recordemos que el sistema de gestión de seguridad y salud busca más que corregir, es prevenir. Y por último, siempre deja evidencia el seguimiento a casos de salud por recomendaciones o restricciones médicas. Esto te va a ayudar en un proceso de auditorías, de revisión y, por supuesto, ante el ministerio en caso tal de que se evalúe una enfermedad como enfermedad laboral. Así que si tienes más dudas o inquietudes, por favor, contáctanos. Estamos en Instagram como Escuela Safety Work o puedes escribirnos al WhatsApp 313-688-2128 si quieres que hablemos sobre un tema en específico relacionado con seguridad y salud en el trabajo. Chao, chao.